Buenos días y bueno, primero un recuerdo, ¿no? Se nos ha ido Fernando Onega, Raúl del Pozo, un pequeño recuerdo de ellos que creo que tú has conocido evidentemente Conocí y mucho con más, los cuales has conocí mucho trabajado. más a Fernando. Bueno, a Raúl le hemos conocido todos, pero no pasó exactamente por mis calles, ni yo por las de él. Alguien ha dicho esta mañana que era el más periodista de los escritores y el más escritor de los periodistas, sobre todo un caso excepcional, no solo por su talento como escritor y su talento como periodista, sino por su actitud vital, su comportamiento ante la vida. Hombre, se ha bebido la vida, se ha comido la vida, la ha vivido hasta apurar, hasta la última gota. Un auténtico maestro un talento inconmensurable. Y Fernando, al que ya conocí mucho, con el que tuve mucha relación, hombre, este ha sido, en cierto sentido, una especie de testigo del pensamiento y que marcó la transición, digamos. No solo, todo el mundo sabe, fue un hombre muy próximo a Adolfo Suárez, fue autor de muchos de sus discursos, estuvo muy cerca de él, y en cierto sentido, conociéndole a él y conociendo su trabajo, se entiende un poco más en qué consistía aquello del espíritu de la transición. Porque él ha tenido esa actitud siempre, profesional y vitalmente, ¿no? Un hombre con una gran voluntad de acuerdo, de concordia, un hombre con un sentido muy aportador permanentemente, y yo le quise mucho, me lo considero un tipo con un humor increíble, muy sardónico, muy gallego, y él contaba el chiste aquel, lo ha contado muchas veces, pero bueno, que lo contaba, que en el lecho de muerte el marido le dice a la mujer, los dos gallegos, dice, ahora que ya estoy muriéndome, dime, ¿me has engañado alguna vez? Y le dice ella, ¿y si no te mueres? Es un Buenísimo. chiste, lo contaba mucho Fernando y por eso le recuerdo con un Está muy bien. chiste. Sí. Pues Iñaki, las noticias, la actualidad no va solo por haber perdido estos dos grandes referentes, va por una actualidad tremenda en los últimos meses, marcada por muchos conflictos bélicos, que son muchos, no solo los más relevantes y los más mediáticos, pero desde luego, especialmente en los últimos días, nos toca comentar mucho los ataques, la guerra que han desencadenado Israel y Estados Unidos con Irán. Y es importante tu presencia aquí porque tú has sido una de las voces, si no la voz más relevante, comentando en 2003 el conflicto bélico basado sobre falsedades, sobre mentiras, que Bush en ese momento, junto con Tony Blair y con Aznar, realizaron contra Irak, basado sobre la mentira conocida de las armas de destrucción masiva que nunca se encontraron y que nunca existieron. Una guerra que nos puso en el mirino de los terroristas que propiciaron ese ataque brutal, el peor ataque que se realizó en Europa en 2003, que es el ataque que nos llevó a la muerte, al asesinato de 193 españoles y 2.000 heridos. Sí. Me gustaría conocer un poco el recuerdo que tienes tú de estos días, que comentaste. Además, en un día donde a mí personalmente me ha dolido que uno de los personajes de actualidad ha sido Aznar, que en cambio considera que que España tiene que estar al lado de nuevo de los que están haciendo esta guerra, basada de nuevo sobre mentiras ya reconocidas por lo menos, que Irán tenía o estaba preparando bombas nucleares, armas nucleares. Hay algunos elementos comunes, han pasado muchas cosas, ¿no? Uno, la fuerza de la ley del más fuerte. Esto ahora está en vigor de una forma plena, pero entonces ya pues se actúa así, con la ley del más fuerte. Segundo, apoyada en mentiras. Tercero, con intenciones de apoderarse de las riquezas petrolíferas que tenía el país, inventándose excusas o mentiras o las que fueran necesarias, ¿no? Una cierta mística también, como si fuera un mandato divino o una tarea, como una cruzada, digamos, la 10ª cruzada, ¿no? La de sería la 11ª cruzada, ¿no? Pues recuerdo perfectamente aquello y hasta qué punto era imposible no militar de una manera muy activa y convertir los programas de radio en unos lugares de denuncia profunda, porque asistimos a la fabricación de una colosal mentira. Yo a veces contaba que aunque la gente aquí dormía, porque era de noche, en Estados Unidos todavía no era la hora de dormir y nosotros estamos ya trabajando aquí, oyendo cómo se iba fabricando la gran bola,
que llevó finalmente a la guerra, ¿no? Que España participara en el blanqueo de aquella maniobra, ¿no? Avalándola, pues fue lamentable, y era imposible en aquel momento no ponerse muy enfrente, muy clamorosamente enfrente. Por otro lado, era en cierto sentido fácil, puesto que toda la opinión pública estaba en una misma posición, ¿no? Y luego, respecto a que Aznar, pasado el tiempo, pues siga en las mismas, es que Aznar es el único político que no aceptó nunca haber cometido un error, porque los otros participantes en aquella bola, de una manera o de otra, se han quitado del medio o se han puesto un poquito de perfil, ¿no? Y lo ha reconocido de alguna forma. Tony Blair, el anfitrión, el portugués, él no, él sigue. No. Y por otra parte, pues a mí me ha sorprendido, como una vez más, hasta qué punto se manejan principios, ¿no? O sea, no sé, si el principio fundamental es que hay que tratar de evitar que el fin justifique cualquier cosa, o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el Partido Popular estaba en contra del GAL, le parecía que por principio había que estar en contra del GAL y no le valía decir, pero estos acaban con asesinos, esto es muy bueno para la democracia. Aquella argumentación no se manejaba, ¿eh? El fin no justifica los medios. Un ratito después, el fin sí justifica los medios. Ahora ya, aunque efectivamente está, y nos encontramos con eso. Es desolador porque el tiempo está produciendo una avería colosal en Europa, con un juego de bailar a la yenca, derecha, izquierda, adelante, detrás. No solo porque Trump dice una cosa y 5 minutos después dice otra, sino Ursula von der Leyen dijo ayer una cosa y hoy ya está diciendo y hoy otra. Ha cambiado. Pero parece que su ética es como la bolsa, que sube y baja y que cambia según un poco... Plastilina propio, ¿no? Entonces, este recuerdo que me pides, pues tiene muchas diferencias, pero algunas similitudes, ¿no? Sin duda. Muy lamentables. Y además, recuerdos, luego hablaremos de la mentira también en el periodismo, ¿no? Esa, una de las grandes consecuencias de este pacto infame, ¿no? Que nos llevó a esta guerra, a esa invasión absolutamente ilegítima, quebrando el derecho internacional, que ahora mismo se quebra todos los días, fue también que el señor Aznar, mintiendo a los españoles con el bulo de ETA, como responsable de los asesinados del 11M, pues al final, con esta mentira terrible a todos los españoles, fue una de las responsabilidades de las causas que llevó al señor Aznar, que ahora sigue manteniendo su misma teoría, a perder unas elecciones y a llevar a José Luis Rodríguez Zapatero a ganar esas elecciones, ¿no? Uh-huh. También fue otro de los temas que tú comentaste esos días, sí, y que hoy más que nunca es de actualidad recordarnos, ¿no? Sí, pero nunca se cambia, Prepio. Tú fíjate, ¿cuántos fracasos más necesita los Estados Unidos con sus acciones militares para entender de una vez por todas que las acciones militares no resuelven los problemas que dicen que van a resolver? El ejército norteamericano acumula tal cantidad de fracasos que en circunstancias ordinarias hubiera debido ya ser, en cierto sentido, pues advertido seriamente por la sociedad norteamericana. Para no repetir hace una gran publicidad. El ejército norteamericano tiene una imagen absolutamente hermosa, fantástica, a través del cine, pero no para de fracasar. Pero más bien, digamos, no es que el ejército fracase. Las actuaciones políticas que depositan en la acción militar la solución de un problema deberían algún día descubrir que no lo resuelve. En Vietnam no resolvieron el problema. En Afganistán no resolvieron el problema. En Irak no resolvieron el problema. En Siria no resolvieron el problema. En Libia tampoco. En Libia tampoco. En Gaza tampoco resuelven el problema. Quiero decir que ¿cuántas veces más tienen que fracasar para entender, para que el pueblo norteamericano le diga a sus dirigentes: oigan, miren ustedes, cuando nos vayan a decir que a ese problema le vamos a aplicar como solución la acción militar, bueno, no cuenten otra vez ese cuento porque ya está bien. No paramos de fracasar, ¿no? Y bueno, y luego en la política aquí igual, aquí la sucesión de aquellas barbaridades desencadenó una movilización electoral que fue la que produjo la victoria de Zapatero. Se enfadaron mucho en la derecha, que pensaron que les habían usurpado una victoria que tenían en las manos, sin darse cuenta de que sus mentiras habían movilizado a gente que no pensaba ir a votar y que de repente rompió a votar, y por eso perdieron las elecciones, ¿no? En aquel momento se produjo una avería tan grande en la sociedad española, porque el Partido Popular no aceptó aquella derrota, consideró que fue un robo jugado sucio por la oposición,
por algunos medios de comunicación, entre los cuales el que trabajaba, y se abrió ese surco que todavía continúa y que en cierto sentido diríamos que ahí está la primera piedra notable de la política de fractura y de polarización que vive España ahora. Y que seguimos. Seguimos tanto. Es así, Sí, tú recordabas la reacción de la derecha a esa victoria legítima, legal, de Zapatero, pero llevamos ahora mismo un gobierno, ya 2 años y medio, casi 3, en el cual el Partido Popular tampoco ha aceptado que el 23 de julio de hace 2 años y medio ganó unas elecciones, pero no pudo gobernar. Sí, y no ha hecho otra cosa desde el 24 de julio de ese año que decir que en un cierto sentido este gobierno, que llaman Frankenstein o como le da la gana, pues es ilegítimo. Sí, lo desolador, Prepio, es que al margen de la ira que te puedan producir estos comportamientos, a mí lo que me entristece es que no permiten diagnosticar bien las situaciones, ¿sabes? Y hacer autocrítica. Porque simplifican las cosas de tal manera que se aplican soluciones equivocadas, ¿no? O sea, si todos los problemas que tiene España es porque está Sánchez, es difícil que arreglemos los problemas que España tiene, que son muchos, y que son, a lo mejor, también Sánchez, pero muchas cosas más. Como no diagnostiques bien, no aplicas terapias correctas, ¿no? Entonces, en aquel momento, la crisis del 2008, que llevó al paro a millones de personas en todo el mundo, arruinó a cientos de miles de empresarios, en España provocó una catástrofe colosal y fue Zapatero. Claro, si tú crees que es Zapatero, piensas, basta quitar a Zapatero para que el problema se resuelva. Se diagnostica mal. Entonces, lo irritante de esta polarización, además de lo que asusta, porque asusta, y lo que pone en peligro, porque pone muchas cosas en peligro, a mí me irrita porque imposibilita la solución de los problemas. O sea, sí, el problema de la vivienda es un problema de una complejidad y de una profundidad Increíble. tan grande que creer que no está resuelto porque está Sánchez hace pensar que en cuanto no esté Sánchez se va a resolver. Y no permite analizar con sinceridad y con corrección la enorme complicación de la solución para quien esté en el poder, que necesita la articulación de las voluntades de los municipios, las comunidades autónomas, la Administración Central del Estado, los sindicatos, los bancos, los medios de comunicación. Son operaciones de generación, digamos, ¿no? Entonces, por eso digo, la polarización está siendo ahora mismo muy, muy discutida y muy denunciada por lo que tiene de horroroso. Pero yo lo reputo también por lo que tiene de paralizante de la solución de los problemas, porque lleva a la simplificación. No hay en este momento ningún problema en España que un porcentaje muy alto de la población se cree que se resolvería sencillamente quitándole media Sánchez. Entonces, a mí me parece que eso, aparte de que es injusto o no, pero te puede gustar más o menos, pero es tan disparatado, no nos permitirá nunca analizar los problemas de una manera correcta con esta política de polarización. Iñaki, ¿qué opinas tú de la reacción que ha tenido volviendo un poco a la parte internacional, a la actualidad internacional? España pero Sánchez ha sido el único mandatario que de forma clara, gritando el no a la guerra, se ha puesto clarísimamente enfrente a Trump e Israel en este nuevo ataque al derecho internacional. Bueno. Por supuesto, tenemos diferentes versiones, ¿no? La derecha, como sabes perfectamente, pues se ha puesto enfrente a Sánchez y ha criticado por su postura, porque le gustaría apoyar a Trump e Israel. Sin embargo, clarísimamente, la izquierda, y no solo en España, yo diría a nivel mundial, sí ha elevado a Pedro Sánchez a ser casi el único referente, el único baluarte frente a esta, yo la llamo clarísimamente, extrema derecha internacional liderada por Trump. ¿Cómo le valoras? Bueno, yo creo que en este momento Sánchez está diciendo lo que de una manera ortodoxa ha venido diciendo Europa toda la vida. O sea, no ha dicho nada que no sea el pensamiento de fondo de Europa. Está actuando como Dominique de Villepin, en la guerra del Golfo, que era un conservador, un liberal conservador francés, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, que pronunció un discurso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que ha pasado a la historia como el discurso pues paradigmático de la actitud de la dignidad europea frente a la sarta de barbaridades que se anunciaban con la mentira que tramaban, ¿no? Pues bueno, Dominique Villepin en aquel momento fue el representante del pensamiento europeo. Ahora Pedro está siendo el representante del pensamiento europeo. No está diciendo absolutamente nada
que no haya estado en el fondo del pensamiento y de la doctrina más profunda de Europa, ¿no? Pero está Europa pasando una sacudida absolutamente colosal, porque en cada país de Europa hay un quintacolumnismo infiltrado, como, ahora hablamos de ello. claro, que está en cierto sentido actuando, en cierto sentido no, está actuando como la delegación en cada país de un pensamiento internacional que quiere socavar la idea de Europa y la idea de los valores que Europa representa. Que Dominique de Villepin, porque pongo un ejemplo de un hombre de la derecha europea, Claro, que en un momento determinado dijo el A, E, I, O, U del pensamiento europeo. Como ahora Pedro está diciendo, el A, E, I, O no está diciendo ninguna cosa, ¿no? Tal vez ahora, como se ha puesto el mundo como se ha puesto, con la ley de la fuerza desatada, hubiera podido precisar un poco mejor el no a la guerra. Porque el no a la guerra, estamos todos de acuerdo a la guerra, pero sobre todo el no a estas guerras, el no a este tipo de guerra que no tienen otra justificación que los intereses más bastardos, los más indefendibles, que no se pueden sostener de ninguna manera en ningún sitio y que no están amparados por ningún tipo de legalidad de nada, ¿no? Imposibles. Naturalmente, cuando alguien le ha dicho, cuando usted tiene un cáncer, no puede usted decir que no quiere irse a un quirófano. No, perdone. Es que otra cosa es la acción defensiva que un país tenga que emprender ante acciones. Y como ahora estamos en un mundo tan amenazador, conviene que se señale que no nos vamos a oponer como si fuéramos niños de teta. Aquí, como nos quieran hacer polvo, nos defenderemos, ¿no? Pero no a estas guerras, no a este tipo de guerras, nunca, ¿no? Pero ya digo, lo que ha dicho Pedro Sánchez es un destilado básico y elemental del pensamiento europeo. Y del pensamiento crítico. Exacto, el pensamiento crítico europeo nada más, y por eso se ha convertido en una referencia que no tendría que haber sido solo una referencia de la izquierda, porque en este momento está solo, digamos, como un hombre socialdemócrata. Bueno, está Meloni no, pero digo solo, le ha seguido. Solo como representante de la socialdemocracia europea, okay. ¿no? Pero ya sí todos, Meloni se está yendo para allá, Macron no sabe muy bien cómo ponerse, el alemán dice una cosa, la dice al día siguiente, porque Europa toda entera sabe que en el fondo de su corazón lo que está diciendo Pedro es lo que Europa lleva diciendo siempre y lo que forma parte de su discurso oficial, ¿no? Y por eso cuando dijo la Ursula von der Leyen, no podemos creer que nos corresponde ser los tuteladores de los valores que representan los derechos humanos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero por esto nació la Unión Europea. No solo Europa, y tú y yo, Euprepio, o sea, nosotros nos hemos criado en el cultivo de un pensamiento del cual nos sentimos obligados totalmente a militar. Claro que Europa tiene que militar. Claro, fue tan disparatado lo que dijo la pobre Ursula von der Leyen que no hoy ha tenido que rectificar. Cómo humillarse más, porque... Es que es humillante. Hombre, se fueron a firmar lo de los aranceles a un campo de golf privado en Escocia. Cuando has perdido ya la dignidad, pues dices cosas que no debes decir, ¿no? Y entonces de repente te has dado cuenta de que has perdido la dignidad. Y entonces al día siguiente te tienes que desdecir. Y porque está Europa pillada, como casi siempre se suele sentir uno pillado cuando está en vigor la ley de la fuerza. O sea, en este momento en el mundo solo hay una ley, la ley del más fuerte. Y ante la ley del más fuerte hay que reaccionar. En cierto sentido se puede comprender ese tipo de vacilación, de temor, de inferioridad, de no saber cómo halagar, de cómo calmarle a esta fiera y tal. Pero Europa... No puede ser la mebodas de este señor. Lo que Europa, no puede ser la mebodas. No sé finalmente lo que va a ser, pero bueno. la última célula viva que quede de Europa respirará los derechos humanos y el sentido de la ley, el sentido de la justicia. Totalmente. Hasta el último segundo. Pero ahora vamos a lo que has comentado, como lo has llamado quinticolumnismo, ¿no? Sí, quinticolumnismo. Justamente yo hoy en Radio Nacional, en el programa donde trabajo, decía una cosa en relación, porque claro, hemos escuchado en directo e en diferido unas cuantas declaraciones de periodistas y directores de periódico hablando de Raúl del Pozo, ¿no? Como hacían hace una semana de Fernando Onega en la Casa Gallega, ¿no? Donde le lloramos, ¿no? Todo lo que le queríamos. Y una de las cosas que he dicho es pena que estos directores de periódico o muchos de estos periodistas halagan el periodismo de altura
y luego tienen en sus filas a periodistas que en cambio usan solo el bulo para manipular o son realmente marionetas en mano de algunos partidos políticos o de algunos políticos, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esto? Has usado la palabra bastardo en relación a las reacciones de algunos políticos frente a Trump, ¿no? ¿Cómo estás viviendo este momento en el cual el periodismo, algunos medios de comunicación se han creado solo para derribar a Pedro Sánchez, otros solo para mentir y manipular? ¿Cómo lo vives? Tú que has vivido el periodismo, que llevas tantos años habiendo periodismo, de verdad, con la P mayúscula, ¿cómo estás viviendo esto que está pasando? Bueno, yo soy consciente de que vivimos en un tiempo distinto, un tiempo nuevo. El mundo entero, pues ya ahora mismo ha cambiado su fisonomía. Antes había unos cuantos periódicos, unos cuantas radios, unos cuantos televisiones. Ahora hay 1.000 millones de señales que nos llegan de todo tipo. Y esa realidad en la que se mezcla lo cierto con lo falso por equivocación o lo falso intencionadamente falso, la industria de las fake news, todo eso junto, eso propio ha venido para quedarse. Eso ha venido para quedarse. Con eso vamos a vivir toda la vida. Lucharán contra eso las empresas de verificación de datos, los políticos, las policías del mundo entero. Eso existirá siempre, ¿no? Y el periodismo va a tener que ver cómo en ese universo de confusión constituye unidades de solvencia que ganen la respetabilidad de la gente, ¿no? En este momento, casi todo lo que puede decirse sobre el periodismo tiene que comenzar por una frase que yo repito constantemente. No se puede hablar de periodismo sin comenzar diciendo que el periodismo vive en pánico financiero. Pánico financiero. Por eso se ha dicho que nunca ha habido un momento mejor para hacer periodismo, ni un momento peor para vivir del periodismo. Porque las organizaciones empresariales que tenían unas estructuras de construcción para vivir del periodismo han quedado sacudidas por las nuevas realidades, la globalización, las nuevas tecnologías, están todas medio desesperadas buscando el camino de futuro porque el tradicional se les ha perdido. Como no empecemos por ahí, no vamos a ir bien, porque a partir de ahí vamos a entender cómo muchos medios viven en descolocación total, en miedo de tal, en la búsqueda por atajos de la clientela que no saben dónde anda, en la búsqueda de acertijos o de frivolizaciones, de ligerezas, de exageraciones, de manipulaciones, de lo que sea para no morirse del todo, ¿no? Esto en el marco de un mundo que ya está, como decimos, ya no se puede negar que existen industrias de las fake news. O sea, hay países que construyen fake news y hay medios de comunicación que trabajan con la exacta intención de volemos a ese político o carguémonos a ese tipo de idea. Pues eso es, ¿cómo lo voy a ver? Como con preocupación, pero con la conciencia de que el asunto no consiste en que te preocupe, sino que consiste en que te dediques a construir unidades de respetabilidad, porque eso va a estar siempre ahí. Una especie de resistencia. Sí, no. Mira, ya no existen los medios de comunicación de masas. Bueno, sí, TikTok es un medio de comunicación de masas, no un periódico. La televisión que más se ve ahora puede ver un programa que tiene 1.300.000 espectadores. Sí, hace 4 años tenían 8 millones, ¿no? Ya no son medios de comunicación de masas exactamente, ¿no? Entonces son medios, y tú, como persona individual, y yo como persona individual, y el que hace un podcast, y el grupo de amigos que hacen tal, pueden convertirse y deben convertirse en referencias de decencia, de referencias de calidad, referencias de solvencia, y que el ciudadano, en el marco de este barullo inmenso de señales, vaya identificando posiciones que puede ser un nombre, una empresa, un programa, un producto, una unidad, y que se está haciendo mucho y magnífico en el periodismo mundial. Lo intentamos hacer, por lo menos algunos. Y que la gente, pues, no le descoloque tanto barullo circundante, sino que vaya a buscar sus elementos de respetabilidad. Cada uno de los cuales, tú individualmente, o este medio como tal, o este programa como cual, va a ser requerido, como nunca lo había sido requerido antes, en independencia, en decencia, en solvencia y en calidad. Porque en ese lío la gente va a terminar quedándose con el que no le falle, con el que sea correcto, con el que sea de valor. Y entonces así lo veo como un tiempo nuevo en el cual tenemos que aprender a vivir en esa nueva realidad. Tenemos que aprender a vivir. Como tiene que aprender a vivir en esa nueva realidad todo el mundo. Ahora mismo cuando te dicen, fíjate, puedes tú
grabar ahora todos los programas que hay, ¿no? Y ya cuando tú quieras los ves, pero tú tienes Bueno, 24 horas. no tienes tiempo para verlo todo. Solo tienes 24 horas. Porque haya mucha oferta, tú no tienes 90 horas diarias, tienes 24. Como en tiempos de Carlomagno, ¿eh? Igual. Por lo tanto, aunque haya 1.000 millones de ofertas, ¿en qué consiste el juego? La novedad de nuestra vida es que en esta nueva realidad tenemos que aprender a elegir. Es decir, Encontrar a nuestros nichos. descartar y a elegir. Y ahí está, el periodismo igual, yo creo que ahora, por un lado, te aturde eso, te parece que tienes que dedicarte como un cruzado a luchar contra esas artes mentiras sabiendo que no está dentro de tus posibilidades, aunque en tus posibilidades intentes luchar, ¿eh? Pero por el contrario, decir, vamos a ver, tratemos de que a la ciudadanía, aturdida como nosotros, ¿eh? Le podamos ofrecer unidades de producto, que ahora ya no solo son 4 televisiones, sino hay millones de cosas, esto mismo que estamos haciendo, donde la gente pueda ir encontrándose con los puntos de referencia que necesite sin que les descoloque el barullo circundante. Y en todo esto, Iñaki, tenemos otra lucha, que es la lucha contra los delitos de odios. Ya. Delitos de odio que vemos en los medios de comunicación, en el Parlamento, aunque ahí todo se puede decir de todo, porque no es delito, lo vemos en las calles, etcétera, ¿no? Hay reacciones, se está intentando poner freno, ¿no? Pero justamente en el periodismo, hace poco hemos tenido una periodista, Sara Santolaya, que como sabes tiene el ataque constante de esta prensa de extrema derecha, que incluso ha recibido ataque, acoso físico, ¿no? Contra ella, para callarla, para frenarla, para darle miedo, etcétera. Claro, de hecho, Marlaska ya le ha puesto protección policial. Hemos llegado hasta a esto. ¿Se le puede poner freno a esto? Porque como tú has dicho muy bien, esa prensa o pseudoprensa llena de sicarios informativos, como yo los llamo, se va a quedar. Pero podemos convivir con estos ataques que son hasta físicos. Tenemos que convivir. Tampoco son nuevos los ataques físicos, ¿eh? Yo mismo te podría contar unas cuantas cosas al respecto. No, cuenta. No, en el pasado. ¿Has tenido experiencias? Después del 11M hemos tenido experiencias muy, muy duras de esto. O sea, esto sí, pero no se trata de que esto no nos importe ni que nos parezca... No se trata de que nos parezca eso. Eso se tiene que intentar neutralizar por el procedimiento de hacer un magnífico periodismo, y que ese asunto vaya progresivamente abandonado. Pero tú no vas a poder evitar. Eso ya no vas a poder evitar que exista eso. Entonces, no vas a poder evitar. Me comienzo por la... No puedes evitarlo. Te desespera porque quieres evitarlo y comienzas el día queriendo evitarlo. Pero es que no sabes por dónde empezar. Te han llegado 28 mentiras. Mira, fíjate, el Consejo de Europa, la Comisión Europea ha creado un departamento de verificación de falsedades, ¿no? Y ha creado como un escudo de falsedades. Muy bien, pero una vez que ya has revelado la falsedad, la tienes que contar por algún medio, ¿no? Los medios que no van a creerte, no te van a creer, ¿no? Mira, sí, decía Einstein, es más fácil disolver el átomo que disolver un prejuicio. Y en este momento, las posiciones están ya colocadas de tal manera que la gente que piensa como tú estás señalando ahora, va a pensar que estás señalando, aunque le enseñes... Es que es un momento muy extraordinario este. En este momento la sociedad es la más escéptica que ha habido nunca y al mismo tiempo la más crédula que ha habido nunca. O sea, la misma sociedad que ya no se cree nada porque un segundo después se cree la primera idiotez que le cuenta el primero que pasa, ¿sabes? A lo mejor se la cuenta de forma graciosa. Pero que no tienes ni una posibilidad de neutralizarlo. O sea, al terraplanista no le puedes convencer por muchos argumentos que le opongas, porque ya ha tomado una decisión que ya está en cierto sentido incorporada a su disco duro. Pues los antivacunas, los enemigos tal, hay un pensamiento, los que no creen en el cambio climático, ¿qué más argumentos necesitas que los ofrecidos por un enorme porcentaje de científicos del mundo durante tantos años? Es inútil. Por tanto, hay que dar por aceptado que hay determinado tipo de batallas que hay que seguirlas librando, pero que no se puede evitar. Y hay que vivir ahí. O sea, por ejemplo, tú vives en una ciudad como Madrid, o en un mundo como Europa, y yo, donde hay
mafias de la droga, donde hay redes de prostitución, donde hay gente que blanquea dinero, donde hay delincuentes. Ahora mismo, a esta misma hora, hay un submundo de delincuencia y de horror y tal. Y tú no puedes... ¿Qué vas a hacer? ¿Te comienzas por la mañana diciendo cómo voy a empezar mi día con todo eso? No, en esa realidad tú instalas tu realidad. Y en esa realidad tú construyes universos de decencia. Y construyes universos de honradez. Y universos de igual, la ves igual. O sea, ya sé que ese mundo está ahí. Pero estamos todo el día como diciendo, ya no podremos hacer nunca periodismo, dado que existen las fake news. Todo lo contrario. Haremos periodismo aunque existan las fake news, sabiendo que van a existir las fake news y librando ya la batalla que desde que la globalización se ha producido, de una manera así, que se ha producido para quedarse, nos obliga a todos los ciudadanos a aprender a vivir en esa nueva realidad, que es una realidad, pues que fíjate, yo que tengo 83 años, es uso decirte el estupor que a mí me produce, la descolocación que a mí me produce, enorme, ¿no? Pero bueno, aunque me produzca mucha descolocación, es el mundo que nos toca vivir. Que nos toca vivir y que os va a tocar vivir y que va a seguir viviendo durante el tiempo, aunque se va a luchar denodadamente contra eso. Sí, pero hay que convivir. En el mundo abierto está ahí, como decimos, ya, con Internet encuentras ya para siempre todo lo que el mundo ha dicho y ha pensado, con todo lo que el mundo dice y hace, de santo, de noble, de indigno, de maravilloso. Eso estará siempre ahí alrededor. En ese universo... No tenemos que movernos. Ahí hay que vivir, y hay que construir tus universos. Aquí, volviendo a ti, porque te he hecho pocas preguntas para ti, tuyas, ¿no? ¿Cuál es la noticia más bonita que has dado? ¿La qué? La noticia más bonita. Yo solía decir en broma la lotería de Navidad. La lotería. Porque ¿La has ganado alguna vez? No, pero todos los días de Navidad, el 22 de diciembre, cuando contábamos, el programa era la retransmisión de los días de Navidad, decíamos, qué bien, estamos en 4 horas y cada noticia, cada dato que damos es una buena noticia para alguien. 47.512, alguien se pone contento. Sí, así es. No, la noticia más bonita que he dado, no sé, no recuerdo ahora, ¿no? ¿Y la peor? Todas las que están vinculadas con el terrorismo. Cada mañana que me han tocado a mí dar, no sé, cientos de noticias interrumpiendo la emisión ordinaria para contar un horror de un atentado. Eso ha sido lo peor, siempre con mucho. ¿Y qué piensas cuando algún político o alguna política sigue utilizando ETA como herramienta de batalla política y hablando de Bildu como ETA y como si ETA no hubiera desaparecido? Me parece miserable porque saben que no es verdad. Porque si estuvieran equivocados pensando eso, hay quien no piensa, entonces, alguno, pues debe ser que lo piensa. Pero algunas fuerzas políticas no lo piensan, lo dicen, pero saben que no es verdad. Saben que no es verdad, ¿no? Como por otra vez también cuando arremeten con Bildu, que Bildu no es un santo de mi devoción, pero yo no sé las veces que yo en mi programa habré dicho volved a el redil democrático, mantened vuestras ideas, abandonad el apoyo al terrorismo y venid a defender vuestras ideas al Parlamento y ganar y perder aquí. Eso lo he pedido yo 100 veces. Al tiempo que lo he pedido yo, lo han pedido todos los demás colegas míos, todos los políticos de derechas y de izquierdas, cientos de veces. Bueno, pues ya están, ya están aquí. Ahora resulta que, ¿qué pasa? Pues no ha pasado lo que habéis querido que pase. Claro. Entonces, son episodios horribles que han dejado heridas muy grandes, pero decir que no se ha acabado, o decir que... Una cosa es que algunos seguidores de ETA, sobre todo los de Sortu, tengan todavía pendientes algunas aclaraciones que no han hecho y que ellos saben perfectamente que les queda por hacer. Y otra cosa es decir que esto no se ha acabado o que ETA está en el poder, que ha ganado el poder, ¿no? Eso a mí me irrita mucho porque no es verdad y porque ellos saben que no es verdad. ¿Y te esperabas que en un país como España, que ha vivido el franquismo, que ha vivido la dictadura hasta hace pocos días, pocos años, pudiera volver la extrema derecha a estar tan fuerte como está hoy Vox? Bueno, ya te digo, creo yo que es la delegación española del pensamiento internacional, es la sucursal para España de ese pensamiento que está en este momento pilotando en los Estados Unidos y que tiene sucursales en toda España. Es un quitacolumnismo infiltrado para tratar de demoler las estructuras del pensamiento europeo a favor siempre del gran poder de los grandes poderes financieros. Siempre es lo mismo, ¿no? O sea, en el fondo Europa, ¿por qué molesta?
porque tiene unas normativas que te ponen freno a tus voraces ambiciones. Claro, si tú tienes que prestar atención antes de hacer una actividad, a que haya igualitarismo, pues ya estamos empezando a perder el tiempo. Como tengas que tener en cuenta los factores medioambientales, como tengas que prestar atención al sindicato, sí, los valores lo y que quieres es principios. quitar todo eso, y ojalá pudieran quitar también las vacaciones pagadas y todo, pues mejor, es más fácil, todo se hace más fácil, ¿no? Europa les molesta porque tienen la sanidad europea, antes de dar permiso a un fármaco, pues se toman unas cuantas molestias. Entonces, son maniobras que solo aspiran a darle más fuerza al que tiene fuerza, más poder al que tiene poder y más dinero al que tiene dinero. Y abandonar a los pobres. Sí, exactamente, y abandonar. ¿Y qué te queda hacer profesionalmente? Porque en tus 83 años creo que te has quitado muchísimas satisfacciones y has hecho prácticamente de todo en el periodismo. ¿Qué te queda? ¿Qué proyectos? No, bueno, yo ahora mismo he hecho la presentación de 2 programas para Televisión Española. Han dicho que no he vuelto. Solo son 2 programas en los que yo hago las presentaciones de los capítulos. Uno sobre la historia de la lengua española, hecha con la Real Academia de la Lengua. Muy bien. Y otro sobre el exilio. 4 capítulos sobre el exilio, que se están terminando de grabar, que grabamos pasado mañana. Y luego hago muchas charlas, conferencias, un montón de cosas. Pero lo que me mantiene vivo a mí es que el día de mañana yo no me lo sé. Igual que tú. O sea, mañana es un día, yo tengo muchos años, pero yo el día de mañana es nuevo para mí, igual que para ti, igual que para todos los que están aquí. Es decir, que estás preparado no me para lo sé. cualquier proyecto que te llegue. No, o sea, cada día es una novedad, está llena de secretos, de esperanza, de misterios. Oye, Iñaki, ¿te das cuenta de que yo llevo poco tiempo en el periodismo, llevo 10 años porque me dedico a otra cosa, ¿no? Al liderazgo con mi empresa y a formar a directivos y demás, ¿no? Pero he llegado hace 10 años en el periodismo y todas las personas, o casi todas, o por lo menos algunas de las que más admiro, han trabajado contigo en algún momento. Bueno, sin ninguna duda, ¿no? ¿Te das cuenta que has formado una buena parte de los líderes informativos de este país? Y esto, ¿cómo lo vives? No, el haber sido este maestro, ¿no? No, de muchos periodistas. años, mucha gente muy destacada pues empezó conmigo, eso es así, ¿no? Y muchos. Y estoy muchas. contento y orgulloso. Estoy contento de que además me aprecian mucho, a pesar de que yo era un jefe muy duro. Sí, porque esto me lo han dicho también, que te aprecia y te admira, pero que has sido un jefe pero nos queremos durillo. mucho y tenemos muy buena relación. No, ¿qué voy a decir? Nada. O sea, lo único que pasa es, si consigues no morirte, cuando llega un momento, pues tienes ya una edad y a tu alrededor, pues están pasando cosas, como que los jovencitos que empezaron contigo se han convertido ya en... Es que no se puede ser buen periodista sin ser tremendamente exigente, ¿verdad? Y trabajador. No, sobre todo si tienes un poco de conciencia de las cosas. O sea, yo decía, yo hacía un programa en la cadena SER, la cadena era más importante de España y era el programa de más audiencia de España. Decía, aunque si yo, haciendo el programa de más audiencia de España, no me pido a mí y a los que trabajan en este programa lo máximo de nuestra capacidad. Yo decía, yo exijo lo máximo de nuestra capacidad. Si tu capacidad es 4, quiero tu 4. No te voy a pedir un 9, tu 4. Pero si tienes 9 yo tengo de un capacidad, 7, me lo yo das. quiero mi 7. ¿Por qué? Porque la gente tiene derecho a exigirnos nuestro tope. Y porque además yo digo, si ahora yo toco el silbo y digo, chicos periodistas que habéis terminado de estudiar, ¿cuántos queréis subir aquí a trabajar hoy por hoy? Pues vendrían muchos encantados de la vida. Estáis ocupando un lugar de posición. Chicos, entonces, no, y sobre todo porque la gente cuando se pone a oír tu programa de radio, de televisión o a leer tu periódico, tiene derecho a esperar lo máximo de ti. A lo mejor lo máximo de ti, a lo mejor no es lo máximo posible. Yo nunca he pretendido ser, ¿no? Yo lo que sea, mi máximo lo tengo que dar, ¿no? Qué bueno. Y a cada compañero le pedí eso. Yo quiero el 100% de tu capacidad, bueno. el 100% de la mía, ¿no? Pues Iñaki, ha sido un auténtico lujo. Nada, un placer. Ha sido un auténtico lujo. Te agradezco mucho haber estado con nosotros y estoy seguro que vosotros hoy habéis aprendido mucho del por qué se ha hecho, se hizo y se puede hacer buen periodismo, porque todavía hay campo y hay que buscar hacer buen periodismo siempre, incluso si estamos rodeados de mucha gente que no lo hace.